Mi nombre es Marco Suárez, yo soy profesor del Departamento de Química de la Universidad Nacional y en este video voy a hablarles de la cinética química. El video consta de 3 secciones. En la primera sección voy a hablar de algunas reacciones químicas de nuestra vida cotidiana en las cuales controlar la velocidad de la reacción es muy importante. En la segunda sección les voy a introducir los conceptos fundamentales relacionados con la cinética química. Y en la tercera sección vamos a ir al laboratorio y vamos a hacer una experiencia de laboratorio donde vamos a ver las bases de la cinética química. En primer lugar, hablemos de una reacción que es bastante común en la vida diaria, que es la reacción de oxidorreducción o lo que conocemos más comúnmente como corrosión. En este caso tenemos una escultura de la Universidad Nacional hecha de acero. Este acero no está protegido contra la corrosión. ¿Cómo sabemos que no está protegido contra la corrosión? Porque permanentemente se está oxidando, se está corroyendo, se está desbastando. Si nosotros pasamos la mano, podemos ver partículas de óxido de hierro que quedan adheridas a nuestra mano. Por otro lado, nosotros tenemos otras estructuras en nuestra vida cotidiana, como los edificios del fondo. En ellos también hay acero estructural, pero este acero estructural está protegido contra la corrosión. Si no protegiéramos contra la corrosión este acero estructural, los edificios colapsarían en poco tiempo. ¿Cómo protegemos ese acero contra la corrosión? Hay varias formas. Los podemos pintar, los podemos proteger mediante una técnica que se llama protección catódica, o simplemente el concreto al recubrir el acero genera unas condiciones de pH en las cuales la velocidad de oxidación es muy lenta. Por lo tanto, ese acero de los edificios puede durar 50, 60 años, mientras que esta escultura seguramente en unos 20 años ya se habrá corroído completamente y seguramente colapsará. En este caso no estamos controlando la velocidad de reacción. La velocidad de reacción ocurre muy rápida en esta escultura, mientras que en los edificios el acero se está oxidando muy lentamente. Entonces, en este caso vemos un ejemplo muy claro de cómo el control de la velocidad de la reacción es importante para nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo de la aplicación de los conceptos fundamentales de la cinética química en nuestra vida cotidiana es en el diseño de los fósforos. En el siglo XVIII, cuando se diseñaron los primeros fósforos, estos eran bastante inestables. Cuando las personas los guardaban en los bolsillos, ellos entraban espontáneamente en ignición y generaban grandes quemaduras. Por lo tanto, se tuvo que diseñar fósforos de seguridad. ¿Qué es un fósforo de seguridad? Pues un fósforo que entre en ignición a temperaturas superiores a la temperatura ambiente y que necesite de ser frotado en una superficie específica para que entre en reacción. Veamos cómo funciona un fósforo. El fósforo tiene una cabeza. En la cabeza tiene una mezcla de agentes oxidantes y agentes reductores. El agente oxidante seguramente es clorato de potasio y el agente reductor es una mezcla de azufre, antimonio y fósforo. Por otro lado tiene un palito. En este palito está hecho de madera que está recubierta con parafina. La finalidad del palito es mantener la llama una vez la cabeza entre en ignición. Esta superficie es fósforo rojo. Cuando el fósforo rojo se fricciona, se transforma en fósforo blanco. Este fósforo blanco entra espontáneamente en ignición con el oxígeno, aumenta la temperatura y hace que la cabeza del fósforo entre en ignición. Una vez la cabeza del fósforo entra en ignición, el fuego, la llama se mantiene porque entra en combustión la parafina y el palito. Veamos. Como vemos, este es un ejemplo bastante claro de cómo los conceptos fundamentales de la cinética química han ayudado a mejorar algunos productos de nuestra vida cotidiana. Cuando observamos la naturaleza, nosotros vemos que hay reacciones químicas que ocurren a diferente velocidad. Por ejemplo, si vemos la materia orgánica que compone este árbol, vemos que la descomposición de esa materia orgánica es lenta, pero una vez esa materia orgánica cae del suelo y recogemos alguna materia orgánica, vemos que esa materia orgánica entra en descomposición rápidamente por acción de microorganismos que aceleran la velocidad de reacción. Por ejemplo, todos hemos visto que cuando tenemos una manzana y esta manzana la dejamos al aire, ella cambia de tonalidad, se va tornando café. Esto ocurre porque hay una reacción química entre el oxígeno y las sustancias que componen la manzana y comienza una reacción de oxidación, de descomposición del alimento. Si tomamos una manzana fresca y hacemos un corte, podremos observar cómo es el aspecto de la manzana original. En este caso, podemos ver claramente que la manzana que ha sido previamente cortada hace unas horas ya tiene una tonalidad café porque ha ocurrido una reacción química. La descomposición de la manzana ha comenzado, mientras que la manzana fresca tiene una tonalidad amarilla, clara, fresca, que es la apropiada para ser consumida.
Controlar este tipo de reacciones químicas es importante porque cuando tenemos los alimentos necesitamos preservarlos. Nosotros preservamos los alimentos de diferentes formas, los colocamos en la nevera para disminuir la temperatura o le agregamos ciertas sustancias que disminuyen la velocidad a la que ocurre su descomposición, que le llamamos agentes conservantes. Todos en algún momento hemos sentido malestar estomacal, ya sea porque hemos comido mucho o porque hemos bebido mucho. Este malestar estomacal lo aliviamos con un sal de frutas. Vamos a explicar brevemente en qué consiste la sal de frutas. Cuando tenemos un vaso con agua y agregamos el contenido en sal de frutas, observamos efervescencia. Esta efervescencia proviene del hecho que se está produciendo dióxido de carbono. La sal de frutas originalmente es una mezcla de ácidos orgánicos, posiblemente ácido cítrico, ácido tartárico, mezclado con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un compuesto básico, mientras que el ácido tartárico o el ácido cítrico son ácidos. Cuando se mezclan estos dos compuestos ocurre una reacción de neutralización, en la cual se va a formar una sal y agua. En este caso, uno de los productos es CO2 y observamos gran efervescencia. Esta reacción química es muy rápida, las reacciones de neutralización ocurren a velocidades muy altas. En este caso es muy benéfico porque ocurre tan rápido que en cuestión de unos segundos tenemos la mezcla que nos va a aliviar el malestar estomacal. Básicamente es un buffer que va a controlar el pH del estómago y va a evitar que el pH disminuya mucho debido a la ingesta de alimentos o al consumo excesivo de alcohol. Para el diseño de baterías es fundamental hacer el estudio de la cinética de las reacciones químicas que ocurren al interior de ella. En una batería tenemos una reacción de oxidación y una reacción de reducción, que tienen que ocurrir a una velocidad alta para que generen la máxima corriente y de este modo se genere la máxima potencia, que es necesaria para que la batería haga funcionar los dispositivos electrónicos para el cual están diseñadas. Por ejemplo, en las baterías de litio-aire, el oxígeno tiene que reducirse. Esta reacción de reducción es muy lenta, por lo tanto necesitamos usar unos catalizadores que aceleren esta velocidad de reacción. Este catalizador suele ser óxido de manganeso. Cuando el óxido de manganeso entra en contacto con el oxígeno se reduce rápidamente y la batería da la corriente necesaria para hacer funcionar los dispositivos electrónicos.